Dios les bendiga, Dios les guarde. Como dijo la pastora, es un placer volver a estar unidos a través de la transmisión en esta tarde. Creo que los momentos importantes son los que nosotros decidimos estar con nuestro Dios, y la palabra de Dios obviamente nos aconseja a exaltar a nuestro Dios. Dice que donde tú estás adorándole en este momento, ahí en tu hogar, ahí está el Espíritu Santo, ahí está. Entonces damos gracias a Dios, y te invito en esta tarde a que meditemos juntos en la Escritura, en la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Dios en esta tarde. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios porque puedes estar ahí, nos acompañas a través de la transmisión, has tomado el tiempo de conectarte en este día. Y bueno, a los que posteriormente también nos estarán escuchando, por ahí tomarán su tiempo, unos minutos para poder ver este video, pues también los saludamos de antemano. Dios les bendiga. Vamos a la Escritura y la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la Biblia. Toma tu Biblia, por favor, ahí donde estás. Sé que ahorita los que comúnmente utilizaban su Biblia en el celular, pues ahorita tienen que estar atentos también al video. Entonces toma tu Biblia y acompáñame a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 17. Quiero que meditemos juntos. El tema de esta tarde en el que quiero que estemos juntos es una pregunta también, y he estado tratando de compartir algunos consejos en forma de pregunta, con la única finalidad y la única intención de que cada uno de nosotros podamos responder esa pregunta, y que esa respuesta sea como una evaluación hacia nuestra propia vida. El tema de hoy es: ¿por qué tienes que ser un buen ejemplo? ¿Por qué necesitamos de verdad ser buenos ejemplos? Entonces la pregunta por ahí, anótala y contéstala tú mismo. ¿Por qué tienes que ser un buen ejemplo? Entonces vamos al versículo de la Escritura que nos ocupará el día de hoy. Dice la palabra de Dios en la carta que escribe el apóstol a la iglesia en Filipenses, el versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios así: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Ok? Dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Ok? Bien. De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, quiero mencionarte o dar una lectura breve o rápida de una traducción que es la TLA, traducción al lenguaje actual. El mismo versículo nos da el mismo ejemplo, con unas frases un poco más entendibles para la actualidad, y dice: hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. ¿Ok? Entonces quiero que en esta tarde consideremos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, y voy a darte quizás tres razones, o vamos a examinar esta palabra, y vamos a ver tres factores que nos ayudarán a nosotros, que te ayudarán a ti para poder resolver la pregunta de nuestro tema que nos ocupa el día de hoy. El tema es: ¿por qué tienes que ser un buen ejemplo? Puedes ocuparlo o hacerlo propio este tema y decir: ¿por qué necesito ser un buen ejemplo? Así que si tú estás por ahí, acompáñame, repite esta palabra o esta frase y hazte la pregunta, y repite conmigo: ¿por qué necesito ser un buen ejemplo? Espero que lo estés repitiendo por ahí. ¿Para qué? Para que te relaciones un poquito con el mensaje, relaciónate un poquito con la palabra de Dios. Así que dentro de lo que escribe el apóstol Pablo incluso a Corintios, en el capítulo 11, el versículo 1, habla acerca de ser imitadores de Él como Él es de Cristo. Así que vamos a darle realce
a esta parte importante de la Escritura. Entonces, la pregunta es: ¿por qué tenemos que ser un buen ejemplo? Número uno, bueno, antes de ir al primer punto, el ejemplo o la palabra ejemplo, solo lo menciono, sé que es una palabra muy práctica, sé que todos quizás tenemos relación con el significado, pero solamente para poner un poquito más de realce en la palabra. El término ejemplo deriva dice que es una palabra en latín exemplum, y hace referencia, escucha bien, hace referencia a un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir, o bien para ser evitado. Dos factores importantes. Recuerda que nuestro tema es por qué tengo que ser un buen ejemplo. Ahora, la palabra ejemplo tiene que ver con un hecho o una conducta que se toma como modelo a seguir, o bien para evitarlo. Entonces, resumiendo un poquito ya de rápido así, el ejemplo que tú vas a dar será para poder evitarlo o para poder seguirlo. Por eso, quizás de manera rápida te puedas responder la pregunta: ¿por qué necesito ser un buen ejemplo? ¿Por qué? Porque seré quizás una persona dando mi ejemplo servirá para que se pueda también imitar o repetir, o poder evitarlo. Así que determinarás tú en tus mismas acciones y con tu misma conclusión, vas a determinar este día si el ejemplo que tú estás dando es bueno para digamos que para imitarlo o para evitarlo. Tu ejemplo entonces es para imitar o para evitar. Entonces quiero que tú mismo consideres la Escritura y consideres tu vida. Ahora, el punto número uno dice: ¿por qué necesito tener un buen ejemplo? Número uno, porque somos observados por todos. Es decir, la mirada de todas las personas están sobre ti. Y quiero hacer una referencia específicamente para los que somos cristianos. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 2 y 4, dice lo siguiente. Si tú lo tienes, anótalo por ahí. Probablemente tú estés ocupando la versión 60, y en este momento, en este versículo, yo voy a darle lectura, pero lo haré en la traducción en el lenguaje actual, que dice, versículo 3 de la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 4. Todo puede ser, dice, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tienen que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No lo escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Ok, entonces es determinante o importante que tú pienses en tu ejemplo, en lo que tú estás haciendo, porque toda la gente puede ver lo que tú haces. Y quiero hacer referencia en lo que está diciendo la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Obviamente el apóstol Pablo está siendo positivo, está diciendo que en nosotros se tienen que ver las buenas cosas de Dios. En nosotros, en tu vida, se tiene que ver lo maravilloso de Dios. El apóstol Pablo está siendo positivo. Sin embargo, estamos rodeados de gente que por lo general tiende hacia lo negativo. Estamos dentro de una sociedad que está muy acostumbrada a calificar y a descalificar a las personas. Es decir, nosotros debemos de guardar el ejemplo. Tú debes de guardar un buen ejemplo, porque tienes que entender que aunque tú trates de hacer las cosas en lo más oculto de tu vida, aunque tú trates de hacer todas las cosas, quizás quieras hacer algo y dices, aquí nadie me ve, que quizás lo puedo hacer, no hay problema, nadie me está viendo. Sin embargo, dentro de lo que nosotros vivimos, comúnmente todas las cosas salen a la luz. Y de una manera muy especial, nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios,
tenemos que guardar nuestro proceder, aun cuando estamos solos o pretendamos o creamos, que nadie nos está viendo. Es decir, nosotros los cristianos, la gente cristiano y no cristiano, siempre va a mirar hacia los templos y siempre va a calificar o descalificar a las personas que ahí se congregan. Entonces nosotros tenemos que guardar un buen ejemplo, debemos de tratar de dar un buen ejemplo. ¿Por qué necesito ser un buen ejemplo? Porque hay mucha gente mirándote, hay mucha gente viendo. Y aquellas personas, por lo general, siempre van a ser negativas. Van a mirar aquellas cosas incorrectas, van a mirar tus errores. Por lo general, van a estar muy, muy, muy atentas a tus errores. Entonces, obviamente nosotros tenemos errores. Tenemos errores. Ahora, dice la palabra de Dios, lo vuelvo a mencionar para brincar al siguiente punto. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Todos lo podemos ver. Sin embargo, hay gente que quiere ver lo contrario. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, ¿sí? Por eso tienes que ser un buen ejemplo. Porque Cristo se ha posicionado sobre tu vida. Bien, ahora quiero pasar al segundo punto. De una manera, vamos a estar de una manera práctica y sencilla en este tema. Número 2. ¿Por qué tienes que ser un buen ejemplo? ¿Por qué? Porque debemos de representar correctamente a aquel que nos llamó. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, ahora en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, le daré lectura, ahora sí en la versión 60, y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que tenemos una gran responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad. ¿Por qué es necesario que tengas un buen testimonio y des un buen ejemplo? ¿Por qué es necesario? Porque la gente te está observando, pero también porque tenemos un llamado muy especial. Tienes un llamado muy especial. Dios te ha dado la bendición y la autoridad de ser un representante de su reino donde quiera que tú estás. En tu trabajo, tú eres un representante de Dios. Por eso tienes que cuidar la forma en cómo hablas. Por eso tienes que tener cuidado en cómo te conduces. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo es tu forma de ser? ¿Cómo te conocen tus amigos? ¿Cómo te califican? ¿Cómo eres tú con tu conducta? Entonces es demasiado importante. ¿Por qué? Porque representamos a nuestro Dios. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado la bendición de ser llamados hijos de Él. Pero dice la palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Imagínate la gran responsabilidad y el gran privilegio, pero la gran responsabilidad que recibe una persona cuando lo colocan como un embajador de un país. Tiene que ir a otro país, posicionarse en aquel país, vivir en aquel país, estar involucrado en aquel país, pero representar dignamente a su estado, a su país o a su gobierno. La Biblia dice que tú y yo no somos de este reino. Nosotros somos del reino celestial. Sin embargo, estamos colocados en esta tierra, dice la palabra de Dios, en parte porque tenemos la gran responsabilidad de ser embajadores de Dios, de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, tienes una gran responsabilidad, tienes un gran privilegio, una gran bendición. Sin embargo, es una gran responsabilidad que tú debes de cumplir. Por eso, ¿por qué es tan importante? Seguimos haciendo referencia al tema. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tienes que tener un buen ejemplo? Porque tú eres representante de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él te ha delegado, te ha dado la autoridad de Él, pero para que la delegues correctamente. Dice, como si Dios rogase por medio de ti. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a ser factor determinante en la reconciliación que haya entre las personas y Dios.
Vamos a ser fundamentales para que otra persona, así como tú un día te reconciliaste con Dios a través de Jesucristo, así tú y yo vamos a ser fundamentales en ese proceso de otra persona. Le vamos a presentar la nueva del Evangelio, la buena noticia, pero vamos a tener que presentársela no solamente de palabra. Ese es el gran problema, que mucha gente se ha acostumbrado a compartir el Evangelio de Dios de palabra, pero no de hecho. Mucho se ha dicho y mucho se ha cuestionado, o a nosotros los cristianos, porque estamos dentro de esto, mucho se nos ha cuestionado el hecho de no vivir lo que predicamos. ¿Cuántas personas has escuchado diciendo: es que tú no predicas, tú no vives lo que predicas? Dices una cosa y en tu casa haces otra. Y eso es lo que nos ha faltado, tener determinación para ser de una sola pieza, para ser como Cristo quiere que seamos. Y no ser una cosa en una parte, ser de una manera y acá ser de otra. Entonces, el punto número 2 realza la importancia de tener un buen ejemplo, porque donde quiera que vamos, donde quiera que nos paramos, a donde quiera que hablamos, los que nos escuchan no solamente van a hablar de nosotros, sino que cuando nos critiquen por ser unas personas con un mal ejemplo, van a criticar también a Jesús. Van a criticar, dice: mira, y cuando dice: mira, y eso que va al templo, y mira cómo habla, y mira cómo trata a sus hijos y su esposa, y X cosas, y hablan en manera general. Pero ¿qué tal cuando digan: oye, esa persona, mis respetos, siempre se porta bien, guarda lo que predica allá, la verdad lo cumple? Y de esa manera también están hablando acerca de nuestro Dios. Así que número 2, necesitamos un buen ejemplo, dar un buen ejemplo, porque debemos de representar correctamente al que nos llamó. Y número 3, ¿por qué debemos tener un buen ejemplo? Porque a través, escucha bien, a través de tu ejemplo, muchos se salvarán o se perderán. ¿Ves por qué es tan importante? El apóstol Pablo le escribe a un muchacho que estaba enfrente de una congregación. A Timoteo, en su primera carta, le escribe en el capítulo 4, en el versículo 16, y le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Es decir, no solamente le decía: ten cuidado de todos los demás y donde quiera que estás y esto. El principal peligro para un cristiano es uno mismo. Debemos de aprender que lo que digan los demás no nos debe de mover de nuestra fe. Hay personas en los templos que dicen: yo ya no voy al templo porque el fulanito no me saludó, porque es que el pastor nada más tiene a sus preferidos y a mí ni me ve. Hay personas en las iglesias que de repente se ausentan y dicen: es que a mí no me habló, me vio mal, fulanito me vio así y la verdad me sentí. La verdad, dice el apóstol Pablo: Timoteo, te voy a aconsejar algo. Te voy a aconsejar algo. Le dice: ten cuidado de ti mismo. Es decir, un factor determinante para que nuestra vida cristiana sea fructífera y de verdad podamos crecer es que nos cuidemos de nosotros mismos, porque somos nosotros los que vamos a tener aquí en nuestra mentalidad conceptos erróneos. Vamos a ser nosotros los que vamos a estorbarnos ese mismo crecimiento por una mentalidad no desarrollada. Romanos en el capítulo 12 escribe o habla acerca de que nuestra transformación tendrá que ser a través de un renovar en nuestra forma de pensar. Si tú no cambias tu manera de pensar, si tú no transformas tu manera de pensar, vas a seguir hundido en la autolástima. Ahí es donde muchas veces te reúnes o donde muchas veces te refugias, en la autolástima. Cambia tu manera de ser. El apóstol le dice a un muchacho, porque se ha hablado que Timoteo era joven, era una persona que quizás no tenía toda la experiencia que el apóstol Pablo tenía, pero le escribe y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ten cuidado de lo que vas a enseñar. Y dice la palabra de Dios, porque dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿En qué? En siempre tener el cuidado. No bajes la guardia jamás.
No te sientas autosuficiente jamás. No digas como muchas personas: yo estoy bien fuerte, a mí Satanás me hace los mandados. Y hemos visto a grandes hombres y mujeres caer en pecado. Hemos visto a grandes ministerios irse al suelo porque bajaron la guardia, porque confiaron en sí mismo, en su propia prudencia. Reconoce a Dios como tu Señor y reconócelo todos los días. La gran necesidad que tenemos de estar tomado de la mano de Dios. No sientas que tú, porque hoy tienes muchos años de ser cristiano, ya nada te va a hacer caer. Dice la palabra que el que crea está firme. Mire que no caiga. Cuídate, y cuídate más de ti mismo, porque tú te conoces bien. Porque a través de tu ejemplo muchos se salvarán, o tal vez se perderán. Dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren, a los que te escuchan, a los que te ven. Haciendo esto vas a mantenerte en el camino de Dios. Haciendo esto va a pasar un año, va a pasar 2 años, y tú vas a seguir firme. Haciendo esto va a venir un problema y va a pasar otro problema, y tú seguirás firme. Tú seguirás adelante en el nombre de Jesús, porque quien te llamó te va a sostener, quien te llamó te va a fortalecer, quien te llamó, Él va a instruirte cómo ir cada día. Reconoce a Jesucristo como el que va a sustentarte. No creas que todo lo puedes hacer porque tengas mucho conocimiento, porque ya eres, digamos, una persona que ha alcanzado metas en la vida, porque eres un profesionista y todo lo que tú quieras. No confíes en tu propia prudencia, no confíes en tus propios conocimientos. Reconoce a Dios como tu Señor y Salvador. ¿Has visto la frase de los cristianos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador? Y mucha gente pareciera que le gusta nada más ver a Jesús como Salvador. Señor, sálvame, ayúdame, dame, quiero, necesito. Pero ¿por qué no haces también énfasis en que Él no solamente es tu Salvador, es tu Señor? Quiere decir que te gobierna, que le has dado la autoridad de que Él mande y decida también en tu vida, y que por ende tú te tienes que someter a la autoridad y gobierno de Él. Porque si eres su embajador, tu autoridad no está por encima de que gobierna esta nación, este reino que es de los cielos. Así que tú eres y yo soy, somos dependientes de nuestro Dios. No te creas autosuficiente. Y dice la palabra, dice: pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabes una cosa? Es de verdad que de una manera no muy grata ver a personas que se retiran de las congregaciones, dejan el cristianismo porque su mentalidad está afectada, no cambiado. Te invito a cambiar. Te invito a permanecer firme en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos llamados. Quiero concluir en esta tarde este tema muy corto, pero espero que sea de mucha bendición. ¿Por qué necesitas ser un buen ejemplo? Número 1, dijimos que porque somos observados por todas las personas. No te puedes esconder. No hay un lugar donde tú te puedes esconder. Pareciera que los cristianos estamos a tela del juicio de todos. Todos nos pueden criticar y nos pueden juzgar. Cualquier persona puede hacer otra cosa y quizás no le digan nada, pero un cristiano se equivoca. Un cristiano lo ven en la calle haciendo algo y maldiciendo a alguien, o golpeándose con alguien, o robando algo, y ya es un escandalazo tremendo. Número 2, ¿por qué? Porque debemos tener un buen ejemplo, porque representamos a nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y número 3, porque a través de ese ejemplo que tú des, te vas a salvar a ti mismo, dice la palabra, pero también a aquellos que te escuchan. Y cuando tú no tengas un buen ejemplo, entonces será todo lo contrario, se perderán por tu mal ejemplo. Dijimos que la palabra ejemplo tiene que ver con un hecho o una conducta que se toma como modelo a seguir o para ser evitado. Tú eres un modelo a seguir o evitar. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y dice que hay muchas personas
que está en una iglesia y hacen referencia a la frase: ¿ves al templo? ¿A cuántas personas, quiero terminar con esta reflexión, cuántas personas has invitado a una iglesia? Tú que eres cristiano, tú que eres hijo de Dios, ¿a cuántas personas has evangelizado allá afuera? Y cuando estábamos, obviamente, asistiendo a los templos, ¿cuántas veces tomaste tiempo para decir a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a un familiar: vamos al templo, mira, te invito, Dios te ama y te quiere ayudar? ¿A cuántos evangelizaste? Te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque la frase de mucha gente, y la he escuchado en muchas personas, cuando invitan a alguien al templo y aquella persona pues como que no quiere porque dice que en los templos están llenos de personas hipócritas y que los hipócritas ahí, que yo no quiero ser un hipócrita y un falso, por eso no voy al templo y X cosa. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros invitamos a personas como ellas, no tenemos la capacidad y no tenemos el compromiso de decirles: ¿sabes una cosa? Te invito al templo, y quizás tengas razón que ahí te vas a encontrar, o ahí hay personas que viven una doble vida, que están siendo hipócritas, como tú dices. Pero hay algo fundamental. Cuando tú te atrevas a decirles: ¿sabes una cosa? Ves al templo y busca de Dios. Dios es el mejor ejemplo. Pero que esto no se vuelva un argumento como mucha gente lo tiene. Las personas tomaron un argumento, o como pretexto, mejor dicho, el decir: mira, ¿sabes una cosa? Te invito al templo, pero cuando vayas al templo, tú no me veas a mí, no te fijes en nadie, tú pon tu mirada en Cristo, y no veas a nadie más. Y lo tomamos como pretexto para que nosotros no nos sintamos comprometidos a cambiar. Es decir, las personas a veces se tratan de decir: ves al templo, pero a mí no me mires. Yo te pregunto, entonces, ¿a quién va a mirar esa persona que estás invitando? ¿A quién crees que va a observar para aceptarte la invitación? Si va a ir o no va a ir. El primer ejemplo que va a tomar en cuenta va a ser el tuyo. El primer ejemplo que va a calificar va a ser el tuyo. Porque si él no conoce nada de Dios, en el primero que va a buscar a Dios va a ser en ti. Tal vez vea a los demás y quizás no conozca mucho, pero el primero que va a ser calificado eres tú. Y por eso mucha gente, muchos cristianos no se atreven a decir lo que el apóstol Pablo declara y dice: sean imitadores de mí. ¿Por qué no te atreves a decirle: ¿sabes qué? Te invito al templo. Y si es cierto, pon tu mirada en Cristo, porque nuestra meta seguir es Cristo. Pero si quieres seguir el ejemplo de alguien y en el templo no hay porque dices que son hipócritas, te ofrezco mi ejemplo y me pongo yo y me coloco yo con el compromiso de ser diferente. Pero el problema aquí es que la gente no quiere comprometerse a cambiar. Imagínate que tú le dices: mira, pues tómame a mí como ejemplo. Entonces te va a estar observando y va a estar siempre viendo lo que tú haces. Y si tú no has querido cambiar, entonces le vas a mostrar un mal ejemplo y entonces lo vas a llevar a la perdición. No vas a ser de bendición, como dice el apóstol Pablo y dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, cuida tus acciones, porque así te salvarás tú y a los que te ven y a los que te escuchan. Sé ejemplo de los fieles, le decía, en palabra, en conducta, en conversación, en todas las cosas. Sé ejemplo. Pero el problema para las personas en los templos, en las iglesias, los que somos cristianos, y hoy me refiero a todos los que se colocan el título de cristiano, tienes que ser un buen representante de Jesucristo. Para ello necesitas un buen ejemplo. Así que el tema de hoy, la pregunta es: ¿por qué tengo que ser un buen ejemplo? ¿Por qué tienes que ser un buen ejemplo? Porque Cristo se tiene que ver en tu vida. Porque tú tienes que predicar la palabra de Dios no solamente con lo que hablas, sino con lo que vives. Tiene que haber coherencia en las cosas. No quieras pretender ser un gran adorador y levantar tus manos en el templo. Esto es lo que califican o lo que descalifica mucha gente allá afuera.
Allá afuera la gente dice, es que mira cómo canta, canta muy bonito, llora, y ahí en el templo es un amor, pero acá en su casa es de lo peor, en el trabajo es de lo peor. Se atreve a robar, se atreve a esto, tiene otra mujer, engaña a su esposa, le pega a sus hijos, los maltrata, y tienen mucho que decir. ¿Sabes una cosa? Tienes que ser un buen ejemplo, pero para ser un buen ejemplo tienes que cambiar. Así que los cristianos que no quieren cambiar nunca podrán tener el valor de decir, imítame a mí. Los cristianos que no quieran cambiar nunca los vas a escuchar, y espero que tú que me estás escuchando no seas uno de ellos. Y si eres uno de ellos que ha evitado decirles, oye, imítame a mí, te has puesto frente a alguien y le has dicho, oye, ve al templo, imítame a mí, ¿sabes por qué no lo haces? Porque como dicen por ahí, sabes que tienen cola que le pisen, saben que hay trapitos sucios y no los quieren cambiar. Y es más fácil decirles, no, pues ves al templo, pero a mí no te fijes. En mí no te fijes, mira, yo soy humano, tengo errores, muchas cosas. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de tener una actitud correcta. Es tiempo de tener esa actitud que de verdad bendiga a Dios, bendiga tu vida y bendiga a los que te ven y digan, wow, esta persona yo la conocí, era de lo peor, mira cómo habla, mira cómo se conduce. Yo recuerdo que en su casa eran gritos, pleitos y así, y hoy ya es más tranquilo. Está en un proceso de cambio, todos estamos en un proceso de cambio. El apóstol Pablo dice, yo no pretendo, no estoy presumiendo que ya alcancé la perfección, no. Pero tampoco tenemos que estar allá donde comenzamos, donde Cristo nos alcanzó. Creo que tenemos que avanzar en este camino que es el caminar con Cristo. Así que la pregunta aquí para terminar es, ¿qué ejemplo estás dando? ¿Qué ejemplo estás dando? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? Amén. ¿Por qué necesitas ser un buen ejemplo? ¿Estás dispuesto a comprometerte con Cristo? Si no estás dispuesto, nunca vas a tener el valor para decir, véanme a mí. Normalmente hacer lo contrario. Así que en esta hora te reto y te animo a tener el valor y tener el compromiso con Cristo de decir las palabras que dijo el apóstol. El apóstol Pablo dice, hermanos, sean imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué te parece? Es interesante que hoy mucha gente no quiere comprometerse con Cristo por eso. Pero gloria a Dios a los que hoy pueden decir, ¿sabes una cosa? Yo me comprometo con el Señor para ser diferente y me voy a mantener en ese buen ejemplo. ¿Qué ejemplo estás dando? Considéralo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los que me escuchan, gracias por los que están ahí al otro lado de esta transmisión, Señor, allá en sus casas. Y este tema, Señor, que sirva para que podamos considerar lo que estamos haciendo, porque es importante entender la vida cristiana que llevamos debe de ser una vida de hechos. Así que en el nombre de Jesús te ruego, Señor, por todos los que están ahí, por los que me escucharon, los que van a escuchar, y que tú los bendigas y los prosperes en el nombre glorioso de Jesús. Muchísimas gracias. Amén. Un saludo, amada iglesia, un saludo, mi amado hermano, amigo, compañero, todos los que nos están viendo. Espero que este mensaje pues te bendiga, aunque no sea quizás de mucho gusto, mucho agrado, pero que te bendiga. La palabra de Dios es lo que quiere, bendecir.